Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde os encontréis. Bienvenidos de nuevo al curso Elaboración, Documentación, Escritura y Defensa de una tesis doctoral en Humanidades. Estamos en el segundo módulo. El segundo módulo, o gran apartado, es sobre la documentación, citación y referenciación de una tesis doctoral en Humanidades. Vamos a empezar por una serie de preguntas antes de pasar a la presentación. Preguntas que espero que sean, que tengamos una respuesta al finalizar cada uno de estos vídeos, pequeños vídeos. Bien, ¿sabemos localizar y plasmar el humus del que se nutre mi tesis doctoral, mi trabajo académico? ¿Sabemos qué citar, cómo citar, con qué estilo citar, por qué citar y referenciar? ¿Sabemos qué tipos de citas existen y cuándo emplearlas adecuadamente? ¿Sabemos qué tipo de elementos de conocimiento puedo y debo emplear en mi tesis doctoral? ¿Sabemos cómo evitar el plagio? ¿Sabemos los tipos de plagio que existen? ¿Sabemos para qué sirven las notas, las remisiones, cuándo emplearlas, por qué utilizarlas? ¿Sabemos citar adecuadamente a los autores clásicos? Si es que estamos haciendo, por ejemplo, una tesis doctoral en filosofía, ¿sabemos citar bien a Platón, Aristóteles, Descartes? ¿Quiénes son los autores clásicos? Bien, vamos a pasar a la presentación de este primer vídeo. Bien, aquí tenéis el título del curso y os recuerdo las partes de este curso. Ya hemos visto la introducción sobre la importancia de ser doctor o doctora y la tipología que existe de tesis doctoral. Hemos ya abordado, no con todo lujo de detalles, ni mucho menos, pero sí con cierto detalle, arquitectura física y conceptual de una tesis doctoral, y ahora vamos a introducirnos en documentación, citación y referenciación. Nos quedaría el tercer módulo, escritura, diseño y defensa, y un cuarto módulo acerca de la importancia que tiene el gestor bibliográfico y sobre todo del conocimiento a la hora de elaborar, citar y referenciar en una tesis doctoral. Bueno, algunos aspectos que vamos a ver aquí sobre el estilo, sobre las citas, notas, remisiones. Y digamos que lo más importante de documentación, citación y referenciación va a ser el tema de la alfabetización. Aunque hoy no nos va a dar tiempo, pero ese es, digamos, el diamante de esta segunda parte del curso. El plagio, tipos de plagio. Os recuerdo también que todas estas cuestiones y con gran amplitud, sobre todo en lo que son las pantallas, lo tenéis en UCM, escritura académica, y ahí tenéis arquitectura académica, que ya lo hemos visto, el tema de la documentación. Todo esto lo tenéis pues en ese módulo que se llama documentación. Ahí tenéis
materiales muy valiosos. Os digo algunos de ellos, no voy a leerlos todos, cómo citar blogs, cómo citar a los autores clásicos, cuáles son las fuentes primarias y secundarias, por qué citar, tipos de plagio, sistema tradicional o sistema Harvard, todas estas cuestiones que aquí vamos a ir abordando, algunas tímidamente, lo tenéis con amplitud en la web Escritura Académica, estos y otros muchos materiales. Bien, ¿qué es una referencia bibliográfica? ¿Qué es una bibliografía? Aquí, en la medida de lo posible, os pongo la fuente en la que me he basado, Rebeca Fernández Mellado. ¿Qué es diferente una bibliografía de una referencia bibliográfica? Bien, para la APA, es la Asociación de Psicología Americana, las referencias bibliográficas, si yo pongo referencias bibliográficas, esas referencias bibliográficas única y exclusivamente deben de contener las referencias que yo he ido colocando a lo largo de mi investigación. Proporcionar los datos de lo que yo he citado a lo largo de mi investigación. Con lo cual, el APA no recomienda el uso de referencias y no recomienda el uso o la denominación de bibliografías. Dicho esto, parece que hay una diferencia entonces entre referencias bibliográficas y bibliografías. Está claro que referencias bibliográficas es recoger todo aquello que yo he citado a lo largo de la investigación, ya sea en el entramado textual o sea a pie de página, dependiendo del estilo de citación y referenciación que haya elegido. Pero en tesis doctorales podríamos hablar de bibliografías, porque en tesis doctorales, sobre todo cuya temática es crucial o de autores muy importantes o de autores clásicos, yo coloco bibliografía que debe de figurar en una tesis doctoral que se precie sobre Descartes, por ejemplo. Imaginaros, yo en la bibliografía coloco las obras completas. La edición Princeps de las obras de Descartes. ¿Quiere decir que me he leído todo lo que pongo yo ahí en la bibliografía? No. No, pero en una bibliografía que se precie sobre Descartes o sobre Nietzsche o sobre cantidad de historias, tengo que poner ese libro que es crucial. ¿Lo he leído entero? No, he leído quizá parte, he leído algunas obras, pero no todas, pero debo de referenciar la edición Princeps, la edición más reputada de las obras de Descartes. Eso entonces es bibliografía, no es referencia bibliográfica. Bien, según la APA, entonces debo de registrar, si es referencias bibliográficas, las fuentes citadas. Muy bien. Ordenadas alfabéticamente, si es que estoy haciendo un documento que se llama referencias bibliográficas o se llama bibliografía. Ordenadas alfabéticamente. No perdáis de vista lo de alfabéticamente, que va a ser muy importante para nosotros más adelante. A doble espacio, lo pongo en rojo porque a doble espacio ya no se utiliza. Nosotros utilizamos en bibliografías, por ejemplo, el interlineado sencillo, dado que en el entramado textual, cuando yo estoy redactando mi tesis doctoral, utilizo el 1,5. Espacio y medio, pero no doble espacio, eso ya no se utiliza. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de APA, de sistema Harvard. Los apellidos, con algunos estilos ponemos los apellidos con versalitas. Versalitas quiere decir similar a la mayúscula, pero no es mayúscula. Versalitas es igual que la mayúscula, pero con el mismo ojo que la minúscula, un poco más pequeño, por decirlo vulgarmente. Ahí tenéis 1981, que es la obra que yo he manejado
No vale poner ahí 1300, vamos, 1600 y pico, porque esta obra se publicó en 1700 o en 1800. No, siempre lo que yo he manejado. Bien, ahí veis, no se utilizarán nunca comillas. Algunos estilos utilizan comillas para entrecomillar un artículo, pero cada vez menos se utilizan las comillas. Muy que conste a mi pesar, que a mí me gustan las comillas. Bueno, entonces tenemos aspectos jurídicos de la censura cinematográfica en España, el subtítulo, lo detallo porque le pongo como antecedente 2 puntos y luego coloco la zona de edición. Madrid, Universidad Complutense. No coloco la fecha porque ya la he colocado anteriormente. Elementos de una referencia bibliográfica para organizar la documentación. Todo debe ser completo y los datos para la referencia bibliográfica los saco no de la cubierta, no de lo primero que me encuentro, sino de la portada del documento, en el caso de una portada en versión impresa. Elementos en APA, por ejemplo, la zona de autoría, ya sea responsabilidad principal o responsabilidad secundaria, en el caso de que sea el compilador, el editor, etcétera, etcétera. El año de publicación, en algunos sistemas está entre paréntesis, en otros no. La zona de título, evidentemente, y la zona, como hemos visto hace un momento, de publicación. Esto no voy a insistir mucho, luego pondremos algún ejemplo, porque los estilos al final van a variar en una coma, en un punto, que pongo un paréntesis y lo acerco al número, en fin, son sutilezas que debemos de conocer pero no aprender, porque para eso está el famoso Citavi, que es el que me va a referenciar adecuadamente toda la documentación. Bien, información específica para fuentes electrónicas. Ay, sí, es que, bueno, ya en la séptima edición no se pone recuperado de. Si se escribe después de la UR, no escribimos punto, pero si no escribimos punto me sale azulito, me sale subrayado. ¿Queremos que me salga subrayado y azulito? Pues a lo mejor no, con lo cual pues colocamos punto. Como la transparencia la podéis luego leer con tranquilidad, no paso a leerla. El tema del DOI es muy interesante hoy en día, porque si nosotros cogemos información de Internet y de algunos artículos, es muy posible que al cabo del tiempo ese artículo ya no exista. Pues, ¿cómo facilito yo a futuros investigadores que encuentren ese artículo? Pues si hay DOI, hay que colocar el DOI, pero no hace falta poner la palabra DOI, la palabra DOI. ¿Por qué? Bueno, esto lo dice APA séptima edición, sí, pero hay alguna cosita. La APA séptima edición dice que para qué ponemos la palabra DOI si ya se da por hecho que es DOI, cuando yo coloco 10.1037, tal, ya se da por hecho que es el DOI. Es interesante. Ya lo hemos puesto. Fecha de consulta. El APA no refleja esta práctica, pero yo sí que os recomiendo, cuando estamos utilizando una página web, poner entre corchetes la fecha de consulta. Así no habrá problema en que esa página haya desaparecido. Ha desaparecido, pero es que yo la consulté precisamente en esta fecha. Con lo cual, pues en esa fecha sí que existía y en esa fecha hice yo esta referencia, este comentario, esta argumentación. Bien, ¿veis? Día, mes, año, tal. Si la UR o el UR es demasiado largo, lo podemos acortar. Aunque la APA no refleja
esta práctica, hay ciertos aspectos de los estilos que podemos suavizar, otros no, son así. Y además el gestor Citavi me lo hace de una determinada manera y algunas cosas no las puedo cambiar, pero algunas otras sí. Vamos entonces a la pregunta clave. ¿Por qué citar? ¿Por qué citar? Y este aspecto lo vamos a ver en diferentes puntos. ¿Cuáles son las funciones básicas de las citas? ¿Qué manía con citar? Los motivos y necesidad de la crítica en la escritura académica. ¿Cuándo y cómo se cita? Tipología de las fuentes de información. El derecho de cita. ¿Qué estilo o norma de estilo debo emplear para la citación y referenciación? Y ya no se os olvide, todo esto me lo va a hacer Citavi. Citavi, ¿qué hace Citavi por mí? Citavi, que es el gestor bibliográfico y del conocimiento más importante que existe en estos momentos, va a ser crucial para mi investigación. Funciones básicas de las citas. Pues lo tenéis aquí. Respetar los derechos de autor de las obras que ya existen sobre un tema. Aportar credibilidad a mi trabajo, fundamentando las afirmaciones que yo presento en mi tesis o en mi trabajo. Referir al lector al trabajo, al documento que me ha servido para proponer una idea en la investigación que he expuesto en esta investigación. Brindar ejemplos de distintos puntos de vista sobre el tema que estoy tratando. Llamar la atención sobre una posición, por ejemplo, con la que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Resaltar, por supuesto, pasajes especialmente impactantes, importantes del trabajo de otros autores. Distanciar al investigador o a la investigadora del texto original al indicarle al lector que las palabras que se aportan no son mías, no son propias. Funciones básicas de la cita. Expandir el alcance y la profundidad de un trabajo científico. Bien. Necesitamos la crítica en la escritura académica. Necesitamos citar, necesitamos referenciar, porque necesitamos coincidir con un punto de vista o confirmar o defender. Necesitamos proponer nuevos puntos de vista. Necesitamos aceptar que el punto de vista ya existente tiene ciertos méritos, pero que es preciso modificarlo en algunos aspectos determinados, importantes. Necesitamos reformular un punto de vista ya existente que lo explique ahora de una forma más cabal. Necesitamos rechazar, rebatir, necesitamos reconciliar posturas, necesitamos retractarnos de una postura asumida previamente, pero teniendo en cuenta ahora nuevos argumentos. Necesitamos, pues, la crítica en una tesis doctoral, en la escritura académica. ¿Cuándo y cómo se cita? Por supuesto, si queremos citar, bueno, tenemos que citar, pero tenemos que citar fragmentos que vayamos a analizar y fragmentos que tengan una amplitud razonable. Lo que se cita, los textos que citamos, tienen que tener autoridad. Es decir, no vale perico de los palotes, tienen que ser con textos y autores importantes, autoridades. Cuando nosotros citamos, tenemos que luego lo vemos también, tenemos que saber si es cita directa, en cuyo caso
tenemos que entrecomillar las palabras, o cita indirecta que vamos parafraseando. Bien, las citas en cualquier caso tienen que ser absolutamente fieles con los errores que haya en la obra fuente, absolutamente fieles. Y si hay algún error, pues ya os indicaré cómo llamar la atención del lector y decirle, en la obra fuente hay un error, pero no es mío, es de la obra fuente. Yo voy a citar fuentes de información primarias, fuentes de información secundarias, fuentes de información terciarias. Aquí hay toda una literatura, porque desde un punto de vista documental hay fuentes de información, esperad, aquí. Bueno, hay fuentes de información primarias, secundarias y terciarias. Os coloco aquí la transparencia y ahora paso a analizarlas. Fuentes de información, ¿qué son las fuentes de información? Que yo voy a citar y a referenciar y a utilizar. Gloria Carrizo tiene este texto que a mí me gusta. Las fuentes de información constituyen un concepto muy amplio, es amplísimo. Se consideran fuentes de información a los materiales o productos, originales o elaborados, que aportan noticias o testimonios a través de los cuales se accede al conocimiento, cualquiera que éste sea. Estos materiales o productos que constituyen las fuentes de información son huellas, testimonios o conocimientos aportados por el hombre en el discurrir del tiempo, y pueden ser restos biológicos, monumentos, documentos, libros, productos de ordenador, todo aquello que suministre una noticia, una información o un dato. Esta consideración pone de manifiesto la amplitud del concepto de fuentes de información. En él tienen cabida todos aquellos elementos que, sometidos a la interpretación, pueden transmitir conocimiento. Un jeroglífico, una cerámica, un cuadro, una partitura musical, una fotografía, un discurso y otros. Bueno, fuentes de información. Podríamos decir que existen las fuentes de información personales, es decir, fuentes de información que me proporcionan las personas. Los profesores, bibliotecarios, en torno, yo he ido a un congreso y fulanito, que no lo ha publicado, esa comunicación, dice, argumenta, para mí es una fuente de información personal, que yo registro mi tesis doctoral, pero que no se ha publicado, aspecto que tengo que referenciar, tengo que decir en mi tesis doctoral. Fuentes de información institucionales son las fuentes de información que me proporcionan las instituciones, fundamentalmente los archivos. Es decir, que yo he cogido información de determinados archivos, archivos que van a ser el nutriente de mi tesis doctoral. Y vamos a lo habitual. Las fuentes de información documentales. En cualquier soporte, y ahí distinguimos fuentes de información documentales primarias, secundarias y terciarias. Os coloco esta transparencia basada en una obra que ya conocemos, que es la del famoso Sampieri, aunque es Hernández Sampieri, y ahí habla de lo que son las fuentes de información primarias, lo que son las fuentes de información secundarias y lo que son las fuentes de información terciarias, que ahora os coloco la transparencia. No voy a leer esta transparencia, luego la leéis con tranquilidad, pero nosotros vamos a hacer uso fundamentalmente de las fuentes de información primarias, las que nos proporcionan información de primera mano. Y ahí tenemos libros, antologías, tesis, disertaciones, documentos de muy diversa índole. Las fuentes de información secundarias reprocesan las de primera mano. Tendríamos fundamentalmente los diccionarios, las enciclopedias, las recopilaciones. Bien, y
Las terciarias, pues que ya son las que recogen las secundarias y las terciarias, es decir, aquellas obras que detectan las fuentes de información secundarias y las primarias, boletines y otro tipo de publicaciones. Bien, esto en lo que se refiere desde un punto de vista documental. Pero fijaros, por ejemplo, en filosofía distinguimos fuentes de información primarias, secundarias, fundamentalmente. Y de otra manera, en la web lo tenéis este aspecto que yo os voy a comentar. Nosotros consideramos fuentes de información primarias, por ejemplo, si estamos haciendo una obra sobre Platón, pues las obras de Platón. Estamos haciendo una obra sobre Descartes, pues las obras de Descartes, sobre todo la edición Princes y las obras que yo he utilizado a través de traducciones, mediante traducciones, para mí eso serían las obras, las fuentes de información primarias. Bien, para nosotros las fuentes de información secundarias, en consecuencia, serían todas aquellas obras que tratan sobre Descartes, que tratan sobre Platón. Pero, fijaros, resulta que yo ya tengo las fuentes de información primarias, las obras de Platón, y sus traducciones correspondientes, y las fuentes de información secundarias, las que versan sobre Platón. Pero este aquí que hay una obra de Heidegger sobre Platón, sería entonces fuente de información secundaria, ¿de acuerdo? Pero si estamos haciendo una obra, una tesis sobre Heidegger, esa obra de Platón se transforma en fuente de información primaria. Tenéis otros ejemplos en la web Escritura Académica. El derecho de cita. La cita, lo tenéis ahí, su extensión ha de ser razonable, en virtud de lo que se persigue. El texto se ha de distinguir claramente de lo que le rodea. Para eso están, por ejemplo, las comillas. Y ya veremos comillas francesas, comillas latinas, comillas italianas, comillas alemanas. Bien. Y ya lo hemos visto, debe darse la fuente exacta de donde se toma el texto de la cita. No vale inventárselo. Bueno, según la Ley de Propiedad Intelectual, el artículo 32 quizá haya cambiado, pero bueno, en cualquier caso es útil esta cita. La utilización de textos ajenos solo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, no para ganar pasta, vamos. Bien. En el próximo vídeo vamos a ver qué es un estilo, para qué sirve un estilo de citación y referenciación, cuántos estilos hay de citación y referenciación, ¿puedo mezclarlos? ¿Y a qué nos ayuda el estilo elegido? Esto lo vamos a ver. Vamos a ver el tema de qué es un estilo, para qué sirve un estilo. Es muy importante adoptar un estilo, no me lo puedo inventar, puedo mezclar uno con otro. ¿Y quién me facilita el estilo? Ya os podéis imaginar que el estilo me lo va a facilitar un gestor bibliográfico y sobre todo del conocimiento, como puede ser Citavi. Citavi es fundamental para no tener que estar recordando si es un artículo, si es un acta, si es una web. El estilo me lo va a colocar con todo lujo de detalles un gestor bibliográfico y del conocimiento, si es que queremos tener éxito en la redacción y luego en la defensa de nuestra tesis doctoral. Nos vemos dentro de un ratito. Muchas gracias por vuestra atención.